Una que era la descriptiva, la que generalmente se hace en las primeras armas en investigaciones, describir una situación, que describe, analiza y representa grupos de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la información contenida en ella. Esto es lo que generalmente uno hace primero en investigaciones, describir una situación determinada. Hay muchos trabajos de investigación científica muy interesantes, muy importantes, pero que se quedan en la investigación descriptiva, o sea, describen una situación, por lo cual necesitamos utilizar elementos de estadística que me ayuden a describir eso. Y la más, digamos, el próximo paso, que es un poquito más complejo, que es la inferencial, que se apoya en el cálculo de probabilidad, o sea, qué probabilidad hay de que lo que yo esté observando se deba al azar o a algo que está generando un cambio en lo que estoy mirando. O sea, si yo le doy a una persona un medicamento, a un grupo de personas un medicamento, si esa diferencia que estoy dando con los que no toman el medicamento se debe, o sea, si yo le daba el medicamento, es lo mismo que no darle el medicamento. Esa diferencia, la importante que hay que verificarla estadísticamente para que tenga un valor científico. Es decir, habíamos dicho que una persona, si es hipertenso y le doy un fármaco para bajar la presión, puede haberla bajado sin darle el fármaco. La pregunta es si con el fármaco tiene diferencias con respecto a no haberlo tomado el fármaco. Eso es lo que yo tengo que averiguar, si la propia variabilidad que estoy observando no es la propia variabilidad biológica ante cualquier situación. Dentro de la estadística descriptiva tenemos medidas que describen una población determinada, que son los que se llaman los parámetros, y medidas para describir una muestra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre parto de una población este parece que no es para corresponde, pero supongamos que esta es la población. La población es donde yo quiero ver cómo una variable se comporta. O sea, yo no quiero ver la variable presión arterial o no sé, cardiopatías en una muestra de 100 pacientes. Lo que yo quiero ver es cómo se comporta esa variable presión arterial dentro de una población determinada. Ahora, trabajar con toda la población significaría hacer lo que se llama un censo. O sea, tomar cada uno de los individuos de esa población y medirle la presión arterial. Supongamos que sean 400.000 personas, 500.000 personas, lo cual es casi imposible por una cuestión de costo, de tiempo. Entonces lo que hago yo es muestrear esa población, que ya tengo claramente definida, y esa es la muestra con la que yo voy a trabajar concretamente. O sea, yo trabajo con las muestras. Y con estas muestras voy a calcular los valores de la población. Por lo tanto, los valores poblacionales son valores teóricos. Es decir, ¿por qué? Porque yo no los mido directamente. ¿Cuándo dejaría de ser un valor? Supongamos yo quiero saber el peso promedio de la población de ancianos de la provincia de Córdoba. Supongamos que hay, no sé, 800.000 ancianos de mayores de 80 años. Entonces yo, para saber el promedio de esa población, debería tomar a cada uno de esas personas, pesarlo, dividido por el total y sacar un promedio. Eso sería conocer directamente la media poblacional del peso de esa población. Ahora, como yo no voy a hacer eso, sino que voy a tomar muestras de esa población, donde yo tomo el valor del promedio es de cada una de las muestras. Y con eso, con un proceso matemático, voy a conocer, a inferir los datos de la población. Por lo tanto, la media poblacional del peso de una población es en realidad un valor teórico que surge de haberlo trabajado en cada una de las muestras. O sea, lo que ustedes efectivamente van a trabajar son con cada una de las muestras que van a tomar. Su muestra, que es la muestra de trabajo. Entonces, los estadísticos de las muestras se utilizan para estimar los parámetros de la población. O sea, los estadísticos estos de la muestra son datos concretos, obtenidos experimentalmente, mientras que los parámetros son datos probables, estimados, pero que nunca son seguros ni absolutos. ¿Por qué? Porque en realidad son siempre estimaciones teóricas que a partir de lo que yo trabajo con la muestra. Se acercará o no de acuerdo a la exactitud de nuestro trabajo. ¿Cómo reunimos la información? Las medidas resumen sirven para describir en forma resumida un conjunto de datos provenientes de una muestra. ¿Cuáles son las medidas de resumen? Una que son las medidas de posición.
Esto no se, acá les voy a mostrar unas fórmulas, pero no se preocupen, ya no se trabaja más con esa fórmula, pero para que tengamos una idea de dónde surge. Entonces, la clase que viene vamos a trabajar con un programita para que ustedes empiecen a aprender cómo se cargan los datos en un programa y de eso, ese programa me va a sacar todos estos datos. O sea, cuando yo empecé hace muchos años, sí lo tenía que hacer a mano con una calculadora. Por suerte ahora que existen los software estadísticos que nos ahorran mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, para más o menos tengan una idea. Las medidas de posición es la media, la mediana y el modo. Las medidas de posición permiten establecer en qué lugar en la escala de valores posibles tiende a ubicarse el conjunto de datos en consideración. O sea, esto me da un valor. Por ejemplo, la media muestral o la media poblacional de la presión arterial de jóvenes entre 25 y 35 años. Ya vamos a ver cada uno de ellos, pero esto me da un valor. Y la medida de dispersión me da cuánto se dispersa cada valor individual con respecto al promedio. Por ejemplo, habíamos visto el ingreso per cápita, que es un promedio. Ahora, ese ingreso per cápita, que es un promedio, lo que yo tengo que saber es cuán disperso, cuán lejos está lo que yo gano con respecto a ese valor promedio. Supongamos que el ingreso per cápita en Argentina es, no sé, 20.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio cada argentino gana 20.000 pesos. Ahora, si yo gano 1.000 pesos, estoy a 19.000 pesos de ese valor promedio. Y si yo gano 100.000 pesos, estoy a 80.000 pesos de ese valor promedio. Entonces, no me sirve solamente el valor promedio, sino cada valor cuán disperso es. Digamos, la mayoría de los habitantes de Argentina, ¿estamos cerca de ese valor promedio? ¿O es muy heterogéneo? O sea, hay unos pocos que ganan mucho y unos muchos que ganan poco. Que en general lo que ocurre es eso. Entonces, lo que yo quiero saber es, bueno, perfecto, ¿el valor promedio me sirve? Sí me sirve, pero también me completa la información la variación, o sea, un promedio de las variaciones de cada uno de los valores individuales con respecto a ese valor promedio. Si estamos lejos o estamos cerca. Eso se llama medida de dispersión. ¿Cuán dispersos están? O sea, en una población homogénea, en una población cuyo variable es homogénea, supongamos que un valor supongamos que vivamos en una sociedad donde el ingreso per cápita es homogéneo. ¿Qué quiere decir que todo? Pues supongamos que el promedio es 20.000. Entonces yo voy a ganar 21, otro va a ganar 19, otro va a ganar 19.500, pero vamos a estar todos cerquitas. Entonces el desvío de ese valor, de cada valor con respecto a va a ser muy cerca. Entonces eso me está determinando una población bastante homogénea. Es decir, cuando el desvío de cada valor con respecto al promedio está cerquita, quiere decir que hablamos de una población homogénea y cuya variable es homogénea. Si es muy grande, es muy heterogénea y no es muy representativo de lo que yo quiero medir. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, el valor de la media, para calcular la media aritmética promedio de un conjunto de observaciones, se suman todos los valores y se divide por el número total de observaciones. Esta se llama media muestral y esto se llama media poblacional. O sea, con lo que ustedes trabajan efectivamente es con la media de cada una de las muestras. Se suman, esto es sumatoria, se suma cada valor de los datos de la muestra y se divide por el tamaño de la muestra y me da, bueno, si tomo el caso de la población, y eso me da, supongamos que acá tenemos, supongamos que tenemos distintos valores, tenemos la media es tanto, sumo cada uno de los valores, 2, 4, dividido 10, me va a dar que el valor promedio, que la media muestral es 4,4. Esto lo hacemos en un software estadístico, cargamos como si fuera una planilla de Excel, hacemos un clic en un lugar que ya les vamos a ver la clase que viene, y les va a dar el promedio fácilmente. Por ejemplo, los alumnos de quinto año de carrera de condiciones consumen en promedio 4,4 comidas diarias. La mediana es el dato que ocupa la posición central. Este es un dato importante cuando la media no es muy representativa. Supongamos, si yo quiero saber el promedio de la mortalidad infantil, yo puedo tomar la mortalidad infantil, supongamos, entre que nace y los 10 años. ¿Sí? El promedio de la mortalidad infantil me va a dar un promedio, una tasa de mortalidad infantil baja. Si yo tomo los 10 años de los niños, va a ser baja. ¿Por qué? Porque la mayoría de la mortalidad infantil no se da igual en todos los años, la tasa de mortalidad infantil. Entonces, si yo tomo el promedio, me va a decir que en la Argentina la mortalidad infantil es muy baja. Entonces voy a decir, el promedio es bajo, mira qué bien. Ahora, si yo tomo el primer año de vida, la mortalidad infantil va a aumentar porque la mayoría de los niños en el mundo,
La mayor mortalidad infantil se da en el primer año de vida. ¿Mm? Y no solamente en el primer año de vida, sino en el primer mes de vida. O sea, la mayor mortalidad infantil en el mundo se da en el primer mes de vida. Por lo tanto, si yo saco un promedio de los 10 años, me va a dar muy bajo. Entonces, si yo quiero bajar la mortalidad infantil, no es lo mismo trabajar en el año 10 que en el año 1. Y dentro del año 1 no es lo mismo trabajar en el primer mes de vida. Entonces, yo quiero hacer una política para bajar la mortalidad infantil en un lugar determinado. Debo saber cuándo se muere, dónde hay mayor mortalidad infantil. ¿Qué me sirve trabajar con niños de los niños de 10 años si ahí no hay mucha? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el promedio no me está diciendo. Lo que yo, en este caso, debería trabajar con la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana me va a decir cuánto se muere el 50% de los niños. ¿A qué edad? Entonces, me va a decir que la mediana es que el 50% de los niños se mueren en el primer mes de vida. Entonces, si yo quiero bajar la mortalidad infantil en el primer mes de vida, voy a bajar un 50%. De nada me sirve trabajar con los niños de 9, 8, 9 años de edad. ¿Está claro? Entonces, el promedio o la mediana, digamos, ¿cuál valor utilizamos para describir algo? Va a tener que ver con cómo se distribuye esa variable. Yo tengo que saber, y ustedes tienen que saber, porque son los que van a trabajar en eso, la variable, ¿cómo se distribuye la variable mortalidad infantil? Si son pediatras, tienen que saber, ¿no? La variable mortalidad infantil, la mayoría se mueren en el mundo en el primer mes de vida, el mes más crítico para los niños. Entonces yo no voy a ir a medir igual todo porque me va a dar muy bajo. ¿Está? Entonces yo tengo que saber, como ustedes que son los profesionales que saben de su área, saber cómo es la variable dentro de lo que ustedes tienen que medir. Esto no se lo va a decir un estadístico, un estadistólogo. Le va a decir, no, saquen el promedio. Che, pero mirá, yo veo que no es lo mismo. Mirá, la mayor cantidad se muere acá. ¿De qué me sirve el promedio estadístico? De nada. Entonces, ustedes que saben de cómo es, no, mirá, acá se muere la mayor cantidad. El promedio a mí no me sirve para bajarlo. Entonces, la mediana es el dato que ocupa la posición central en una muestra ordenada de menor a mayor. La mitad de la observación es menor que la mediana, mientras que la otra mitad es mayor que la mediana. Otro valor que se utiliza similar a esto son los cuartilos, si lo han escuchado alguna vez, o los centilos o los deciles. O sea, si yo puedo dividir en 10 partes un valor de la variable. El decil superior y el decil inferior. O sea, en vez de dividir a la mitad, lo divido en 10 veces. O en vez de dividir en 10 veces, lo divido en 4, que son los cuartiles. Entonces, el primer cuartil es el 25%. El segundo cuartil es la mediana, que es el 50%. El tercer cuartil es el 75%. Entonces yo puedo decir que el valor que estoy midiendo es de el 25% de la población o superior a ese valor. O inferior. O el 75% para abajo, el 75% para arriba. Eso depende de cómo yo esté midiendo. Esos son los cuartiles. Son similares a lo que llamamos la mediana, que vendría a ser el segundo cuartil o el 50%. Por ejemplo, acá tenemos valores ordenados de menor a mayor. La posición de la mediana es n más 1. O sea, acá tenemos 3, 6, 9, 10. Sería 11 dividido 2, 5,5. O sea que 1, 2, 3, 4, 5,5. Acá está la mediana. Entonces acá tenemos estos dos valores que están en el medio. Entonces que el número de mediano de comidas diarias es de 4. O sea, acá sacamos el valor que está al medio. El modo es el valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, variables cualitativas. Nivel de lesión, si está en la cervical, dorsal, lumbar o sacra. Y la frecuencia, cuántas personas con la lesión en la cervical, cuántas en la dorsal, cuántos en la lumbar y cuántos en la sacra. Entonces, el valor del modo es 6. ¿Por qué? Porque es el valor más frecuente que aparece. O sea, yo puedo hacer un valor de estimación, o sea, puedo decir, bueno, cuáles son el daño más frecuente de lesión en el servicio que yo trabajo, y saco el modo o la moda, que es el valor más frecuente. Acá variables cuantitativas discretas, o sea que tenemos cantidad de comidas diarias que en una población, de 1 a 6. Los que comen una comida diaria son ninguno. Unos comen 2, uno come 3, 4 come 4, 1 come 5 y hay 3 individuos que comen 6 veces al día. El más frecuente es de 4 comidas diarias. O sea, el valor más frecuente, o sea, la moda o modo es 4. Acá tenemos niveles de glucosa, una cuantitativa continua. Entre 70 y 74,9 hay una persona que tiene esos valores. Hay 4 que tienen esos valores, 3, 5, 3 y 2 que tienen esos valores.
el valor más frecuente de niveles de glucosa en la muestra que yo tengo va entre 85 y 89,9. O sea que, y eso también es un dato para describir una variable que en este caso serían niveles de glucosa de lo que ustedes están midiendo en un trabajo. Por ejemplo, acá tenemos, si tenemos 20 individuos, 20 datos, no importa de qué sea, la media o promedio es sumo cada uno de estos y lo divido por 20. Y eso me da un promedio que es la media, que es 20,05. También puedo sacar la mediana. ¿Qué hago? Ordenar de menor a mayor todos los valores. Y la mediana va a ser n más 1, o sea, si tengo 20, es 20 más 1, 21, divido 2. Y eso es 11,5, o sea que cuento 10, o sea que está más o menos acá el valor, 10,5, perdón, está el valor de la mediana. O sea que la mediana es 20. Y el modo es el valor que más se repite. ¿Cuál es? 20. O sea que tanto la media, la mediana o el modo son casi iguales. Esto me determina en estadística que lo que estoy midiendo es muy homogéneo. O sea, cuando tanto la media, el mediano y el modo son muy similares, quiere decir que la variable que estoy midiendo es bastante homogénea. Y esto puede ser un trabajo de investigación de lo que ustedes midan, es un trabajo para presentar, es decir, bueno, yo describí las muestras que estoy utilizando a través de estos valores. Y me describen bastante y puedo resumir bastante todos los datos. Imagínense, acá tenemos 20, pero tiene 100, 200, 500, 400 datos. Bueno, hay que cargar todos esos datos. Después tenemos de diferencia, el rango, por ejemplo. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor observados. Muchas veces directamente se expresa informando ambos valores extremos encontrados. O sea, el mayor valor es el 98,7. Por ejemplo, acá tenemos mujeres. Voy a 1, 2, 3, hasta 18 mujeres. Cada una le medí el nivel de glucosa. Y acá veo que el valor mayor encontrado es 98,7 y el menor valor 73. El rango es 25,7. Eso me puede servir para comparar con otra muestra y decir, bueno, si hay mayor o menor variabilidad. Si supongamos que acá es 25,7 y otra es 40, en la otra muestra hay más variabilidad de los valores de glucosa que en esto. El rango de glucosa en sangre en mujeres entre 25 y 45 años es de 25,7 miligramos cada 100 mililitros, con valores que pueden ser desde 73 a 98,7 miligramos cada 100 mililitros. Ya he descrito una muestra. ¿Qué es la varianza y el desvío total? La manera más adecuada de estudiar la dispersión de los datos alrededor de un cierto valor de referencia sería utilizar la diferencia de cada uno de los valores individuales encontrados con respecto al valor de referencia establecido. ¿Qué quiere decir eso? No se puede. No tendrá otro. O un poquito de alcohol, aunque sea, si es posible. Los médicos tienen alcohol, ¿sí? Aunque sea para hacer un mojito, tiene alcohol. No, y está como no se puede, no tiene nada. Sí puede, sí posible. ¿Puede ser? ¿Lo escribes? No, y no se puede borrar. Ah, perdón. Sí, es que... Ah, es con fuerza. Sí. ¿No te das otra? Ay, me olvidé. Vos sos más joven, por eso. Sí, sí, la fuerza que estoy haciendo. Un poquito de alcohol no vendrá mal. Sí, sí, a veces sí. O agua también. ¿Eh? No sé si con agua. No, es con alcohol, es un solvente, no alcohol. Yo tengo alcohol en gel, pero me parece que va a quedar todo pegajoso después. Está bien, así nomás es un segundo nomás para mostrar una cosa. ¿Son permanentes o...? Claro, ese es el problema, ¿no? Me parece que se va, ¿no? A ver, por las dudas. Sí, se va. Listo, fantástico, gracias. Entonces, ¿qué tiene? Digo, para que se entienda qué es varianza y desvío estándar conceptualmente. O sea, supongamos que yo tengo una población con muestras, ¿sí? A cada una de esas muestras le obtengo una media. Supongamos de una, la media de dos, la media de tres. Muy bien. Cada una de esas muestras, o sea, una de estas muestras tiene datos. O sea, X1, X2, X3, X4, o sea, supongamos que tienen 20 datos, ¿sí? Bueno, el promedio de la muestra 1 es 21,1, no importa, 21,1 como media. Muy bien. Ahora, el valor del dato 1,
cuán lejos, cuán cerca está de ese valor promedio. Supongamos que el del dato 1, o sea, ¿qué es el dato 1? Todos los que yo sume de los datos para obtener un valor promedio. El dato 1, supongamos que sea 20. O sea, el x1 es 20. Quiere decir que está alejado del promedio 1,1. Supongamos que x2 es 19. O sea, que está alejado, está 2,1 alejado. ¿Se entiende? Si yo sumo todos esos desvíos de cada valor individual con ese valor promedio, lo sumo y lo divido por el total, me va a dar un promedio de los desvíos. O sea, en promedio, ¿cuánto se desvía esta muestra de su valor promedio? Ese promedio se llama desvío estándar. O sea, el desvío estándar no es más ni menos que un promedio de las desviaciones de cada uno de los datos que tengo con respecto a ese valor promedio. Entonces, si es muy grande, quiere decir que hay mucha variabilidad de los datos en la muestra, y si es muy chiquito, hay poca variabilidad. Y es importante que una variable, para ser representativa, sea poco variable, que no sea tan heterogénea. Porque si es muy heterogénea, generalmente todas las variables son bastante homogéneas. Cuando hay mucha heterogeneidad, quiere decir que hay algo, un ruido, algo que está generando valores tan dispares entre una cosa y otra, ¿no? O sea, ustedes tienen experiencia, que si toman la presión arterial en una población de personas, no van a encontrar que salta de un lado a otro la presión, algo está pasando si pasa eso. Generalmente van a encontrar que la mayoría está dentro de los valores y hay algunos obviamente que se le disparan, pero la mayoría tenemos un valor promedio determinado. Si hay mucha variabilidad, hay algo que empezamos a tener que empezar a ver que hay. Entonces, el desvío estándar es eso. Es cuánto se desvía en promedio cada uno de los datos con respecto a ese valor de la media. Y la varianza es el desvío estándar elevado al cuadrado. Me indica, varianza significa variabilidad. O sea, la variabilidad, ¿para qué me sirve? Porque una de las condiciones que tiene que tener los datos o la variable es que sea, para que la variable sea para que el dato sea representativo de una población, de una variable determinada, tiene que ser bastante homogéneo. ¿Cómo sé si es muy homogéneo o poco homogéneo? Con el valor de la varianza, que me indica la variabilidad. Si la varianza es muy grande, quiere decir que los datos de esa variable son muy variables. Entonces tengo que replantear el trabajo porque hay mucha variabilidad, hay muchas cosas que me está haciendo mucho ruido y me están generando datos muy diferentes. Entonces yo con la varianza puedo calcular ese grado de variabilidad que tiene la muestra. Entonces, si es muy variable es poco homogénea. Y si es poco homogénea, no es representativa de la población que estoy midiendo. Porque la mayoría de las variables de las poblaciones se distribuyen de forma bastante homogénea. Siempre que sea, obviamente, no estoy hablando de variables dicotómicas, ¿no? No es blanco-negro o infectado o no infectado. Estamos hablando de variables cuantitativas, continuas o discretas, ¿no? Entonces, esto es los valores de la variable. Repito, esto no importa la fórmula, pero lo que quiero decir, porque esto lo cargamos en un programa, ya lo vamos a buscar en la clase que viene, pero digo que se entienda la idea, qué significa si escuchan varianza. La varianza es ese, porque es importante, porque me indica cuán variables son los datos en esa muestra. Y si es muy grande, ustedes ya vamos a ver que lo han visto en algunos congresos y no se han dado cuenta, pero hay algunas gráficas que ustedes ven como una columna con una sombrillita arriba. Bueno, eso es desvío estándar, ¿sí? Si es muy grande ese desvío, me está diciendo, oiga, sus datos son muy variables. Algo está pasando ahí, que tiene tanta variabilidad y ahí puede ser cualquier cosa. Eso es para algo prestar atención cuando uno ve los congresos, los gráficos. Es decir, oiga, mire, a veces el desvío estándar es tan grande como la altura de la columna. Quiere decir que hay mucha variabilidad en los datos, por lo tanto, la conclusión que yo pueda sacar de eso es muy entre comillas. Porque si hay tanto variabilidad, no me puede decir que el medicamento fue efectivo, porque a uno le hizo barba y al otro no le hizo nada. Y eso uno lo ve en la gran variabilidad de los resultados. ¿Se entiende? Entonces, sí, cuando uno lo ve, que trate de mirar eso, cuando dice, no, anduvo bárbaro el fármaco, y uno ve que tiene unos desvíos así, en uno anduvo bárbaro y en otro no, y en otro funcionó. No, mire, eso tiene mucha variabilidad. No puede decir, para que me diga que el medicamento fue efectivo, tiene que ser la poca variabilidad del resultado. Si no, estamos hablando que a uno le hizo fantástico y el otro lo mató. ¿Se entiende esto? Porque es algo para tener en cuenta cuando uno observa. Para que no le metan gatos por liebre, como dicen. Bueno, esto no importa. Esos son valores que no importa. También se pueden dar en muestras con pocos datos para eso que yo quería. Claro, o sea, el tema cuando uno tiene pocos datos, puede haber mucha variabilidad de datos. O sea, si yo
si yo tomo, supongamos yo quiero medir el promedio de altura, ¿no? O sea, si yo tengo una población cuya el promedio de altura sea 1,70 m. Si yo saco muestras de esa población y esa muestra es de una persona, es probable que esa persona mida bastante diferente del promedio, ¿sí? Ahora, supongamos acá que hay 1,70 m de promedio, ¿sí? Si yo la mido a ellos, quizás esté lejos de 1,70 m o un poquito más para arriba o para abajo. No, perdón, no sé cuánto mide. No quise. No, bueno, supongamos para arriba, que mide 1,90 m, ¿está? Entonces está bastante lejos del valor promedio. Ahora, si yo los tomo a ellos dos, los sumo y les saco el promedio, ese promedio se va a acercar al valor promedio de la población. Si yo le tomo de a 3, o sea, a medida que voy aumentando el tamaño de la muestra, ese valor se va acercando al valor promedio. Por eso es importante que el tamaño de las muestras no sean muy chiquitos, porque pueden estar alejados del comportamiento homogéneo. Hay todo un proceso que no va a alcanzar para ver, pero de cómo calcular los tamaños muestrales y todo eso de acuerdo a la población que estamos trabajando. Acá, por ejemplo, tenemos mujer, sí. Y eso, el cálculo se saca en base a... Y eso tenés que calcular en base a la población, en base si vos conocés datos de la población, si conocés la media, supongamos, muchas veces vos podés conocer datos de media poblacional de presión arterial, por ejemplo. Bueno, va a depender de acuerdo a la población, al tamaño, a la edad, cuál es el tamaño más representativo de eso. En la práctica, eso lo digo con conocimiento de causa, uno nunca se acerca al tamaño ideal, ¿no? Porque a veces plantea, qué sé yo, supongamos que realmente se plantea que el tamaño de una muestra debe ser más o menos el 10% de una población. A veces, el tema es que a veces muchas veces no sabes cuál es la población. O sea, no sabes cuál es el tamaño de la población con la patología que estás viendo. Entonces, por lo tanto, siempre es estimativo, uno se acerca y por eso siempre los resultados uno tiene que ser muy humilde a la hora de las conclusiones. Porque en realidad uno podría tal cosa explicar tal cosa, pero hay patologías que es muy difícil saber exactamente cuál es la población. Por lo tanto, no sabes si estás muy lejos o muy cerca. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Obviamente hay procesos que uno puede calcular más o por calcular menos, pero más o menos es un 10% del tamaño de una población. Pero siempre y cuando sepas cómo la prevalencia de una patología en una población determinada. A veces no sabes. A veces trabajas con lo que hay, eso te lo digo sinceramente. Bueno, entonces, por ejemplo, acá tenemos 18 mujeres con el tamaño de la... Ah, gracias. No me di cuenta, ahí estamos. Mido la glucosa de cada una de las mujeres y tengo que la media es 85,58. Entonces, calculo, esto repito, no se hace así, sino se hace carga en un software que ya vamos a ver la clase que viene. Entonces, mido la media. O sea, cada uno de los, 81,5 menos el valor promedio y lo elevo al cuadrado. Lo divido por n-1, que es como se calcula la varianza, y la raíz cuadrada de la varianza se llama desvío estándar. Entonces, la glucosa promedio en sangre en mujeres entre 25 y 45 años de 85,58 miligramos cada decilitro, con una variabilidad aproximadamente de 8 miligramos. Que esto es la media más menos desvío estándar. O sea, como se informa a ustedes el trabajo de que hagan de investigación, tienen que poner la media más menos desvío estándar. ¿Qué es esto? Esto es la forma correcta de informar. ¿Eso cómo se sabe? Para que esto se lo digo rápidamente. Esta es la curva normal. Esto es el promedio. Supongamos que ahí tenemos 85,58. Este es el valor promedio de la variable glucosa que están midiendo en una curva de distribución normal. ¿Qué quiere decir esta curva? Hay unos pocos que tienen valores más bajos y hay unos pocos que tienen valores más altos y una gran mayoría que está alrededor de un valor promedio. Ahora, lo que ustedes sacaron es que el valor promedio es 85,58. Más menos 8. ¿Qué significa eso estadísticamente? Que el 68% de la población tiene valores de glucosa que van en 85,58 más 8 y 85,58 menos 8. O sea, ese es el 68% de la población. El 95% de la población tiene 85,58 más 2 desvíos estándar. O sea, sería 85,58 más 16 menos 16. O sea, que eso se ha determinado que estadísticamente corresponde a los valores de normalidad en una población. O sea, una población se considera normal
aquellos datos que están dentro del 95% de la población. Por lo tanto, los valores normales, en este caso serían que van entre 85,58 menos 16 y 85,58 más 16. Y esos serían los valores del 95% de la población. Importantísimo para determinar cuál es la normalidad de la variable. Normalidad no significa ni bueno, ni lindo, ni feo. Significa más frecuente. Solamente significa que está en el 95% de la población. No tiene un valor ni ético o de gusto o subjetivo, digamos. Sino que tiene solamente, si nosotros, ¿por qué tener dos brazos es normal? Porque el 95% de la población humana tiene dos brazos. Si tuviéramos uno que sale de la frente, bueno, sería el 95% sería tener tres brazos. O sea, no tiene un criterio, muchas veces el criterio humano, de la normalidad, ha sido bastante, hemos llegado, digamos, del criterio ideal de normalidad. Por ejemplo, si ustedes ven, seguramente han visto las esculturas griegas, ¿no? O sea, parece que todos los griegos tenían unos músculos impresionantes, las mujeres una grande, o sea, todos eran bárbaros, hermosos, rubios, bla, bla, bla. Uno va a Grecia y se da cuenta que los griegos de carne y huesos de hoy, seguramente muy parecidos a lo que eran hace 2000 o 3000 años, son como cualquier población latina, bajitos, gordos, flaquitos, exactamente muy parecido a nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque los griegos construían, y muchos pueblos, un criterio ideal de normalidad. Y el criterio ideal era el que plasmaban eso. Entonces, quien se alejaba de ese criterio de normalidad era considerado normal. Los espartanos, por ejemplo, tiraban desde un monte a los nenes que nacían con alguna malformación. ¿Por qué? Porque todos los chicos que si era pelirrojo, por ejemplo, era considerado normal. No, en serio, lo digo así. O sea, aquella persona que era considerada que era pelirroja en ese estándar de normalidad, por ejemplo, un niño Down no existía, no vivía, porque lo mataban. O sea, lo tiraban porque la sociedad espartana era militarizada y quienes tenían que nacer de una forma determinada. Criterio terrible, ¿no? De normalidad. Pero bueno, ese criterio de normalidad es como, incluso a veces en la sociedad también se sigue utilizando, muchas veces. Esto es normal. ¿Por qué? Realmente es parecido a uno los normales. Y los otros son todos, o sea, a veces usamos ese criterio intuitivamente, digamos. Pero bueno, uno no debería utilizar en la ciencia de la salud ese criterio porque lo normal tiene que ver con criterios estadísticos, ¿no? Bueno. Vamos a ir un poquito más. ¿Qué pasa si quiero comparar la variabilidad de dos variables? O sea, si yo quiero comparar, por ejemplo, yo mido presión arterial y altura en una muestra, en una población. Por ejemplo, ¿es más variable la glucosa estudiada o la cantidad de comidas diarias? ¿Podemos compararla? No directamente porque glucosa está en miligramos y comidas diarias es una cantidad. No podemos comparar directamente porque tienen unidades diferentes. Lo que yo hago es lo que se llama el coeficiente de variación. Mide la dispersión de los datos con respecto al promedio. No se expresa en términos de unidades, sino como porcentaje. Por lo tanto, sirve para comparar la dispersión de variables diferentes. El coeficiente de variación es el desvío estándar sobre la media por 100. Por ejemplo, para la glucosa... no se veía, perdón. Pero supongamos, en el caso de la glucosa me daba un coeficiente de variación del 22%. Y para la cantidad de comida creo que era el 32%. O sea, ¿qué quiere decir? Que la variable glucosa es menos variable en la población que la variable comida. Esta es más homogénea. Entonces yo puedo comparar en algún trabajo que mido presión arterial en milímetros de mercurio y glucosa en miligramos, puedo llevarlo a un porcentaje y puedo decir, bueno, ¿cuáles son las más variables en la muestra que estoy trabajando? Siempre y cuando lo lleva a una unidad común que es el porcentaje. Este es el rango, bueno, lo que vimos recién. Este es el desvío estándar, o sea, el rango acá es 16,24. El desvío estándar es 2,21 y un coeficiente de variación del 11,2%. Esto más o menos para tener un criterio. Si el coeficiente de variación es menor a un 10%, hay muy poca dispersión de los datos. Si está entre un 10 y un 33%, hay una dispersión aceptable. Entre un 34 y un 50% la dispersión es alta y más de un 50% la dispersión es muy alta. Por lo tanto, no es aceptable desde el punto de vista estadístico. O sea, hay que volver a replantear el trabajo, quizá aumentando el tamaño de la muestra. Generalmente esas dispersiones se hacen mucho más pequeñas. Esto es un criterio general que se utiliza, ¿no? Tampoco es una norma natural. Bueno, ¿cómo se muestran los resultados? Una vez que yo he descrito la muestra, o sea, le saco a la media, la mediana, el modo, el desvío, ¿cómo los muestro en un congreso? O sea, yo en un congreso
no voy a mostrar los valores fríos, tengo que mostrar una imagen, una figura que me represente esos datos. Generalmente se puede mostrar en forma de texto, eso también es válido, depende cómo trabajemos. O sea, acá dice, la muestra de estudio estuvo constituida por un grupo de mujeres en el 50 con una edad media de 66, más o menos 6,6 años, o sea, esto es la media más o menos del bioestándar, en un rango de 55 a 79. La talla media registrada fue 1,57, más o menos 0,7 metros, el peso corporal y el índice de masa corporal 26. O sea, acá he descrito una muestra. Esta es una descripción, después de abajo he sacado 200, 300 personas, perdón, acá 50, y acá he descrito claramente, esto es un trabajo estadístico, ¿no? O sea, ustedes han descrito claramente una muestra que han obtenido, en el caso este, de mujeres. Lo pueden representar así. Por ejemplo, hay forma de gráfico que podemos representar frecuencia de las lesiones tendinosas por sobrecarga. Tanto, esto es una forma. Esto es una tabla, también es otra forma. Característica basal en la muestra estudiada según las variables antropométricas. La edad, la media, la mediana, el molde, el bioestándar. Esto también es un resumen interesante para poder presentar. Esta es otra forma. Podemos hacer en barras. La flexión dorsal, la cantidad. Por ejemplo, acá tenemos mujeres, lo que vimos recién, 18 mujeres y la glucosa. La sumo, le saco el promedio y hago esta. ¿Qué significa esta gráfica, esta figura? Esto es el promedio. O sea, la altura de la barra me está indicando el promedio. Y esto me está indicando el desvío estándar. ¿Está? O sea que acá veo claramente que la variable glucosa es la media 85,58 y el desvío estándar. Y vemos que es poco variable la variable glucosa, es bastante bajito, chiquito el desvío estándar. Obviamente esto uno se da cuenta cuando lo empieza a comparar con otros parecidos, ¿no? Pero esto tiene poca variabilidad. Acuérdense que es más menos, o sea que esto va para arriba y esto va para abajo exactamente igual. Pero no se pone generalmente el que va abajo. En algunos trabajos sí, pero en general no se pone. Después tenemos variables cualitativas. Hasta ahora hemos visto cuantitativas. ¿Qué hacemos con las cualitativas? Porque acá en las cuantitativas, por eso lo que vimos recién, media, mediana, modo, son todas variables cuantitativas, son números. En esta veremos las variables cualitativas. Se estudiaron 15 pacientes con diagnóstico de lesión medular. Una de las variables analizadas fue el nivel neurológico de la lesión, encontrando los siguientes datos. Como primera medida, bueno, no sé por qué no sale y no se ve. Yo lo veo, bueno, teníamos distintas una tabla. Que tenemos el nivel de lesión cervical, dorsal, lumbar y sacra. O sea, vemos cómo lo podemos ordenar. Viendo cuántas veces tenemos una lesión. O sea, esto es una tabla de frecuencia. O sea, la frecuencia significa cuántas veces aparece la variable. O sea, una cosa hay que tener claro. Claro, la variable es nivel de lesión. Esa es la variable que yo estoy midiendo. Y esto es las veces que aparece esa variable nivel de lesión, que es cervical, dorsal, lumbar y sacra. 6, 3, 5 y 1. Una tabla de frecuencia para variables categóricas o cualitativas, es lo mismo. Es una tabla que asocia cada categoría de la variable con el número de veces que se repite dicha categoría. Pero no confundir variable con frecuencia. A veces, algunos que dicen, bueno, la variable es 6. No, la variable no es 6. Esta es la veces que aparece la variable que es nivel de lesión. Por ejemplo, acá tenemos tipo de meningitis. Notificación de meningitis en Argentina en el año 2000. Tipos de meningitis, esta es la sigla, y el número de notificaciones. Meningitis bacteriana sin aislar, 446. Esta es la frecuencia que se llama frecuencia absoluta. Y esta es lo que se llama frecuencia relativa. Es decir, 446 de 1952 es el 22,85%. 34 de 1952 es el 1,7%. Esto es importante, trabajar a veces con la frecuencia relativa, porque me permite comparar de distintos lugares. Es decir, en Argentina, la Haemophilus influenzae es más frecuente que otra, por ejemplo, que en Perú. Si yo lo tengo en valor absoluto, 34, no sé si es mucho o poco. Pero si yo lo tengo, que es el 1,74 del porcentaje del total, sí lo puedo comparar con la de otro país o de otro lugar. Entonces es importante transformar las frecuencias absolutas en frecuencias relativas, en porcentaje, para poder compararlo. Quizá no se puede ver que en Argentina el Haemophilus influenzae es el 1,74% del total, pero que en Perú es el 34%. Entonces ahí digo, la pucha, hay algo que está pasando en Perú que no pasa acá, que hace que esto sea el mayor porcentaje. ¿Se entiende? Porque si a mí me dicen, en Argentina son 34 y en Perú son 60, ¿y qué significa? ¿Y cuánto es el total
de meningitis en Perú. Si no me dicen el total y me dicen el porcentaje, no voy a saber si es mucho o poco. Porque eso a veces se tiran esos datos en bruto. Decía, no, pero allá hay 50. Pero ¿y cuánto es el total? Entonces sería bueno que me tiren el total para sacar el porcentaje del total, si no, no me dice absolutamente nada. Bueno, también un gráfico de barras, esto también se puede hacer. O sea, la barra es, cada uno representa la categoría que estoy midiendo. La altura representa la frecuencia absoluta o relativa de esa clase. Esto también se puede hacer, lo que se llama en torta. Este gráfico se representa la frecuencia relativa de cada categoría con una porción de un círculo. Eso, bueno, se hace con una computadora, por supuesto. Después tenemos, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, abandono del tratamiento en función de la edad de los pacientes. Entre 0 y 9, 10 y 19 en años. Saco la frecuencia relativa. Acá también saco, bueno, que es un porcentaje, o sea, para eso necesitamos tener el total. O sea, 22 del 168 equivale a 13,09%. Bueno, esto es importante, repito, la frecuencia relativa es muy importante para poder comparar. Si no tenemos ese valor de porcentaje es muy difícil comparar porque no sabemos con respecto a qué. Por ejemplo, acá tenemos una investigación destinada a conocer el estado nutricional de los alumnos de quinto año de la carrera de kinesiología. Se estudiaron 10 alumnos en relación a la cantidad de comida diaria realizada. Cantidad de comidas de 1 a 6 y había 0 alumnos con una comida, etc. Es una tabla de frecuencia para variables cuantitativas discretas. Es una tabla que asocia cada valor de la variable con la cantidad de veces que se observa dicho valor. Acá tenemos otro, cantidad de comidas diarias. Y podemos mostrarlo en una figura de esta forma, de entre 0 y 6 comidas. Acá tenemos que hay 2 con una comida, 3 con una comida, 4 con 4 comidas, 4 con 4 comidas, 1 con 5 comidas, y esto podemos mostrarlo como una figura. O sea, me dice más rápidamente lo que estoy mostrando como números. Acá tenemos, bueno, la misma mujer, acá también podemos ver por frecuencia. O sea, que tenemos cuantitativas continuas. Entonces yo hago intervalos. Entre 70 y 74,9 hay una persona. Entre 75 y 79,9 hay 4. Y puedo construir esa variable. Bueno, esto no importa. Yo voy un poquito más rápido, no importa. Y eso terminamos estableciendo la frecuencia de cada uno de esos intervalos. Bueno, dentro de esa estadística descriptiva, que es la que vimos recién muy rápidamente. Esto nos llevaría a varias clases para verlo detenidamente. Pero la clase que viene quiero hacer básicamente cómo cargamos, o sea, para hacer estadística descriptiva, cómo se cargan los datos y cómo podemos accionar mucho más fácil. O sea, no es tan complicado como parece. Pero lo que es importante en estadística, porque la cuestión de estadística no se basa, y eso quiero recalcarlo, en tener el software mágico, ¿sí? Sino en saber cómo se distribuye la variable, porque digamos, cada estadística que yo le puedo aplicar a una muestra o a un dato, depende de cómo se distribuye esa variable. Si es cualitativa, si es cuantitativa, si tiene una distribución homogénea, si es muy variable. Y esos son datos que ustedes son los que lo saben, no el especialista en estadística. El especialista debe decir, bueno, les conviene aplicar, pero tiene que conocer primero, detenerse, y eso es importante. No buscar el programa mágico, sino primero detenerse y ver los números. Y ustedes con su experiencia saben, mira, ahí tengo valores muy altos y muy bajos, se me da. Entonces, para ese tipo de datos muy altos y muy bajos hay un programa estadístico determinado. Si es una variable cualitativa y otra, es una cuantitativa. O sea, cada uno de las variables y el comportamiento es muy importante y sobre todo lo saben ustedes. Por eso es importante el trabajo de ustedes. No es el estadístico salvador que le va a... Porque todo depende de cómo describan ustedes. Dentro de la estadística inferencial, que dice, apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de datos muestrales, efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras generaciones sobre un conjunto de mayor de datos. ¿Qué quiere decir esto? La estadística inferencial se basa en el cálculo de probabilidades. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tira una moneda, uno inmediatamente le digo, ¿qué probabilidad hay que salga cara o seca? Me van a decir 50%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay dos partes iguales, hay la misma probabilidad que salga de un lado y de otro. Muy bien. Esa probabilidad en realidad es una probabilidad teórica, porque yo te debería tirar un infinito número de veces
la moneda para saber exactamente cuál es la tendencia. La tendencia general es hacia el 50%. Ahora, yo sé que si es del 50% y tiro 100 veces la moneda y siempre me sale cara, voy a decir, acá me están jodiendo. Hay algo en esta moneda que no es lo que está cubriendo la probabilidad. Es decir, el cálculo de probabilidad me dice lo que podría suceder si no hay ninguna influencia, digamos. Ahora, cuando yo mido la probabilidad de lo que estoy haciendo y veo que está cerca de eso o está muy lejos, digo, acá está pasando algo que se está alejando de esa probabilidad que ya está medida. ¿Se entiende? Es decir, si, por ejemplo, si yo veo qué probabilidad hay de que una persona que sea fumadora tenga cáncer de pulmón, el 7%. ¿Por qué? Porque alguien se lo... No, porque se midió. Vio de tantos fumadores durante mucho tiempo, durante muchos fumadores, y vieron que más o menos de cada 100 fumadores, 7 desarrollaban cáncer de pulmón. Más o menos era la probabilidad. Ahora, si usted tiene una población que esa es la probabilidad, y ve que en una población de 100 personas el 100% tiene cáncer de pulmón, algo está pasando. Que se aleja de ese cálculo. ¿Se entiende? Entonces, si uno dice, acá está pasando algo que no está cumpliendo con la probabilidad medida ya. ¿Se entiende esto? Entonces, ese cálculo de probabilidad entre lo que debería ser y lo que es, me va a decir si la diferencia que yo estoy observando se debe meramente a la propia variabilidad biológica ya medida o que hay algo que está generando ese cambio. Entonces, yo sé que en una población de niños no vacunados, algunos van a desarrollar la enfermedad y otros no. Más van a desarrollar la enfermedad que los que no si no están vacunados. Ahora, si yo tengo una población de no vacunados y ninguno se enferma, algo está pasando en esa población. Hay un caso increíble de una mujer que era, lo leí el otro día, ¿no? Que era refractaria, creo, a la tuberculosis. Era